Descubrí que mi esposa mantenía una relación oculta con su mejor amigo de toda la vida, y cuando la enfrenté, me culpó por no haberla escuchado antes de traicionarme sin piedad. Tengo 35 años. Ella tiene 33. Nos conocimos en un grupo de amigos en común en Chicago, 2016. Yo estaba recién salido de una relación larga, y ella, bueno, ella parecía haber salido de una vida completamente diferente a la mía. Tenía esta manera ligera de hablar de todo, como si nada la afectara de verdad. En ese momento me pareció encantadora. Hoy lo veo distinto. Empezamos a salir después de unos meses viéndonos con el grupo. Lo que más me atrajo de ella fue cómo parecía tan presente. No estaba pendiente del teléfono, te miraba a los ojos, se reía con ganas. Eso era refrescante. Tenía esta energía, como si siempre estuviera donde quería estar. Nos casamos en 2019. Nada extravagante. Una ceremonia sencilla en el campo, rodeados de gente cercana. Los primeros años fueron buenos, normales. Yo tenía mi trabajo en tecnología, remoto desde antes de que todo el mundo trabajara así, y ella trabajaba en una editorial pequeña, también desde casa. Nunca hubo mucho drama. Éramos tranquilos. Hacíamos las cosas juntos, cocinábamos, paseábamos al perro, veíamos series. Cosas simples, cotidianas. Y entonces entró él. Voy a llamarlo J. Era amigo de ella desde antes que yo apareciera. Siempre lo supe. Se conocieron en la universidad en New York, y aunque él vive en Boston, hablaban seguido. Al principio no me molestaba. Lo veía como esos amigos antiguos que uno conserva por costumbre. Nunca le pregunté demasiado porque no quería sonar controlador. Lo que sé ahora, es que a veces el silencio no es respeto. Es ingenuidad. En 2022 él vino a Chicago por trabajo y se quedó en nuestra casa 3 días. Todo bien, supuestamente. Dormía en el sofá, salían a comer, me incluían, hablaban de cosas que yo no entendía. Pero nada grave. Lo que me llamó la atención fue cómo cambiaba ella cuando él estaba cerca. No de una forma obvia, pero había una energía rara. Como si estuviera más despierta, más rápida para reírse, más impaciente conmigo. Esa noche, cuando él se fue, le pregunté si alguna vez hubo algo entre ellos. Me dijo que no. Que lo quería como un hermano. Me reí, hice un chiste, y no insistí más. Ahí fallé. Unos meses después, empecé a notar cambios. Pequeños. Insignificantes si los veías aislados. Se empezó a encerrar más en el cuarto para trabajar. Decía que tenía reuniones de Zoom que no podía interrumpir. Cuando la pasaba a buscar a su oficina, iba 1 o 2 veces por semana, salía con el teléfono pegado a la cara. A veces, si llegaba temprano, me pedía que no bajara del coche, que la esperara afuera. Antes no hacía eso. Lo peor es que me convencí a mí mismo de que todo estaba bien. No quería ser ese tipo paranoico. Además, llevábamos años juntos. Habíamos pasado por una mudanza, por una pérdida familiar fuerte en mi lado, por una operación suya que nos asustó un tiempo. Pensé que eso significaba algo. Pensé que esas cosas eran el pegamento. Pero cuando alguien quiere alejarse, lo hace. Y no siempre corriendo. A veces es lento, frío, invisible. Una tarde de marzo, vi su tablet abierta en la cocina. No soy de revisar cosas, pero esa vez, algo me dijo que lo hiciera. Era como si mi cuerpo se moviera solo. Me metí en su app de calendario y vi varias citas con nombre de J. Una decía, almuerzo con J, no olvidar, otra, llamada privada, cerrar puerta. Era demasiado. Me senté, con la tablet en las manos, como si me acabaran de decir que el suelo no era suelo. Esperé que llegara del trabajo y le pregunté directamente. Le dije que notaba cosas raras, que sentía que me estaba alejando, que si estaba hablando con él más de la cuenta, lo entendía, pero quería saber. Lo que me contestó no fue una confesión, ni una mentira clara. Fue algo peor, una mezcla de verdad y manipulación. Me dijo que si hablaban seguido, porque le estaba pasando por un mal momento, que ella era la única persona con la que él podía hablar. Que cómo podía yo pensar mal de eso, si sabía lo que significaba su amistad. Y ahí me hizo dudar de mí otra vez. Me hizo sentir culpable por haber preguntado. Pero ese fue el principio del quiebre. Después de esa conversación, algo cambió dentro de mí. No fue enojo inmediato. Fue como si una puerta se hubiese cerrado, pero sin hacer ruido. Me volví más observador. No controlador. Yo no soy de revisar bolsos o poner rastreadores. Eso me parece de gente enferma, pero sí más despierto. Como si por fin me hubiese quitado los auriculares y ahora podía escuchar las cosas que estaban siempre ahí, pero en segundo plano. Ella volvió a la rutina, o al menos eso parecía. Seguía trabajando desde casa, haciendo sus videollamadas, pero empezó a dejar su celular siempre en modo no molestar, y eso no era normal en ella. Nunca fue paranoica con su teléfono. Al contrario, muchas veces se lo dejaba tirado por ahí, pero ahora se lo llevaba hasta el baño. Lo apagaba a ratos para cargarlo más rápido, según ella. Y yo, por alguna maldita razón, seguía haciendo el papel de idiota zen. El que comprende.
el que no se pone celoso, el que se hace el ciego por amor, hasta que dejó de tener sentido. Un viernes en la noche, me dijo que iba a salir con sus compañeras de trabajo a cenar. A mí me pareció raro, porque nunca fue de hacer eso sin avisar con tiempo. Además, yo ya sabía el nombre de todas sus compañeras, y me sonó improvisado. Pero le dije que disfrutara. Y me quedé en casa, con una pizza fría y una película que no recuerdo. A eso de las 11, algo me picó por dentro. No era paranoia. Era ese tipo de incomodidad que no se puede explicar, como cuando sabes que algo se va a romper antes de que se caiga. Entré a la app del celular familiar, sí, teníamos una de esas para compartir ubicación por seguridad, no por control, y me di cuenta de que su señal estaba apagada. Cosa que nunca pasaba. Siempre nos gustaba saber si el otro había llegado bien a algún lugar. Era lo que hacíamos. Pequeñas rutinas que decían, te cuido, sin decirlo. Y esa noche, nada. Sin señal. Sin mensajes. Sin llamadas. No dormí bien. Me desperté varias veces, cada vez con más ansiedad. A eso de las 3 de la madrugada, escuché la puerta. Entró en silencio, con los zapatos en la mano, creyendo que yo dormía. No encendió ninguna luz. Caminó directo al baño. Me hice el dormido, pero sentí todo, el olor a colonia que no era la suya, el cambio de ropa, la ducha rápida. A la mañana siguiente, me saludó como si nada, con una sonrisa un poco forzada. Me preguntó si quería café. Le dije que sí. Nos sentamos en la cocina, y me miró como si nada hubiese pasado. Y yo decidí no decir nada. No todavía. Quería ver hasta dónde era capaz de sostener esa mentira. A partir de ahí, las cosas se volvieron teatrales. Cada gesto suyo me parecía un acto, cada frase, un libreto mal ensayado. Empezó a olvidarse de contarme cosas. Un día, sin querer, vi que tenía pasajes comprados a Boston para la semana siguiente. Le pregunté y me dijo que era por una charla editorial, una oportunidad para su carrera. ¿Una charla de la que nunca me habló? Justo en la ciudad donde vive J. Ahí sí que no pude más. Le dije que lo sabía, que no tenía sentido seguir con estas excusas, que si estaba viendo a J, lo dijera. Al menos por respeto a lo que tuvimos. ¿Y qué hizo ella? Lloró. Se puso en modo víctima instantáneamente. Me dijo que estaba paranoico, que estaba dañando la relación con mis sospechas, que lo nuestro se estaba quebrando por mi inseguridad. Y ahí entendí algo brutal. A veces, las personas no solo te mienten, te hacen sentir culpable por dudar de sus mentiras. Ese fin de semana, revisé todo lo que pude sin caer en locura. El historial del navegador. Correo abierto en la laptop. Sí, dejó la sesión iniciada, y no me siento culpable por haber mirado. Y ahí lo vi, correos de reserva de hotel, pagos con su tarjeta para cenas en Boston, y una confirmación de una reserva doble en un Airbnb. Todo justo en los días de su viaje editorial. Imprimí todo. Guardé copias digitales. Sabía que necesitaba pruebas, no por venganza, sino porque estaba perdiendo el control de mi realidad, y necesitaba algo que me dijera, no estás loco. El domingo por la noche, la enfrenté con todo. Las reservas, los mensajes, los correos. Le dije, no quiero pelear. Solo quiero que digas la verdad. Ya no me importa la relación. Solo necesito saber que no soy el loco que imaginaste. Y ahí, se quebró. No completamente. No con un sí, estoy con él. No con un lo siento, te traicioné. Lo que hizo fue peor. Dijo que no fue lo que parece. Que no pasó nada, pero que sí se vieron. Que necesitaban cerrar ciclos del pasado. ¿Qué clase de ciclos se cierran reservando una cabaña de 2 noches en Boston? Le dije que no siguiera. Que la conversación se había terminado. Me encerré en el cuarto y no dormí en nuestra cama. Esa noche dormí en el sofá. Y ella, no hizo nada por evitarlo. Dormí en el sofá esa noche, aunque dormir es decir mucho. Di vueltas como un loco hasta que se hizo de día. Y cuando amaneció, me quedé ahí mismo, mirando el techo como si eso fuera a explicarme algo. En la cocina, ella movía las tazas como si todo fuera normal. El sonido de la cafetera, el cuchillo sobre la tabla de madera, todo era insoportablemente rutinario. Como si no se acabara de romper algo irreparable entre nosotros. No hablamos, ni esa mañana, ni la siguiente. Nos convertimos en compañeros de casa que apenas se rozaban los hombros, y aún así, seguíamos en la misma cama. ¿Por qué? Porque a veces uno no quiere que se confirme lo que ya sabe. Dormir ahí, fingir que aún había algo que salvar, era más fácil que mirar de frente lo que se venía. Pero ya no me creía nada. Su celular seguía bloqueado, su ubicación seguía desactivada, y su mirada, vacía. No había odio, ni culpa, ni compasión. Nada. Como si yo fuera un objeto más en la casa. Como si estuviéramos ensayando el final desde hacía meses, y a ella ya no le quedaran líneas que decir. El fin de semana siguiente me dio una excusa para irse a ver a su hermana en Milwaukee. Otra mentira, por supuesto. Pero esa vez decidí actuar diferente. No dije nada. No confronté. Solo observé. Porque ya no me movía el deseo de entender.
Me movía la necesidad de no perder la poca dignidad que me quedaba. Cuando se fue, revisé todo lo que tenía guardado, copias de los correos, capturas de la ubicación cuando por error se le activó, nombres de hoteles. Todo estaba ahí. Pero lo más fuerte fue encontrar, por accidente, un archivo PDF en su nube compartida. Era un itinerario, hecho por ella, con lugares románticos para visitar en Boston, comidas para dos, masajes, excursiones, una escapada que, claramente, no era con su hermana. Me fui directo a la casa de un amigo, uno de esos tipos que no juzgan, solo te ofrecen una cerveza y te dejan hablar o callar. Le conté todo. Se quedó en silencio, sin saber qué decir. Y cuando le mostré el itinerario, su única respuesta fue, te está viendo la cara, bro. Y lo peor es que lo hace tranquila porque sabe que no la vas a dejar. Esa frase me golpeó como un puño. Era verdad. Ella sabía que yo no era explosivo, que no era vengativo, que estaba roto por dentro, pero aún así iba a seguir allí, en la misma casa, como un idiota esperando que el huracán terminara de pasar. Y ahí me di cuenta, no se trataba de infidelidad, se trataba de poder. Ella había ido moldeando la dinámica de nuestra relación poco a poco, controlando la narrativa, invirtiendo los roles. Cada vez que yo dudaba, me convertía en el tóxico. Cada vez que preguntaba, era yo el que no confiaba. Cada vez que intentaba arreglar algo, ella ya estaba 3 pasos más lejos. Y al final, no quedaba más que el cansancio. El cansancio de amar a alguien que ya se fue, pero sigue ahí por inercia. Cuando volvió del viaje con la hermana, ni siquiera me trajo una mentira decente. Me contó de una cena con gente que no existía, de una tienda que no estaba abierta ese día, y de una película que ni siquiera estaba en cartelera. Era como si ya ni se esforzara en fingir. Como si su respeto por mí se hubiera evaporado del todo. Esa noche no dormí. Y no por tristeza, sino por decisión. Me senté frente a mi computadora, abrí un documento, y escribí todo. Desde el primer mensaje raro hasta la mentira más reciente. Lo ordené por fechas, incluí todas las pruebas, armé mi propio dossier. No porque planeaba usarlo legalmente aún, sino porque necesitaba verme a mí mismo tomando control otra vez. Quería que quedara claro, al menos para mí, que no estaba loco. La gota final vino unos días después, cuando la vi en un restaurante cerca del trabajo. Yo había salido temprano y estaba cruzando la calle cuando la vi a través del ventanal. No me vio. Estaba en una mesa con él, riendo, tomando su vino favorito, ese que dijo que había dejado de tomar por salud. Estaba tocándole la mano. Él tenía esa cara de idiota enamorado, y ella, esa sonrisa que hace meses no me dirigía a mí. No entré. No la confronté. No hice una escena, solo me fui. Caminando, sin dirección, sin pensar. Como si con cada paso que daba, fuera dejando atrás una parte más del tipo que había sido. Esa noche dormí en casa de mi hermano. Le conté todo. Y por primera vez, lloré. No por ella, por mí. Por todo lo que aguanté. Por todo lo que creí. Por todo lo que me negué a ver. Después de esa noche en casa de mi hermano, algo se apagó en mí. Pero no como una lámpara que se funde de golpe. Fue más como una casa donde las luces se apagan una por una. Cada cuarto. Cada pasillo. Hasta quedar en penumbra. No lloré más. Ni grité. Ni rompí nada. Solo me quedé ahí, existiendo. Respirando lo justo. Diciendo lo mínimo. Haciendo solo lo que el cuerpo permitía. Mi hermano me ayudó a pensar con cabeza fría. Me preguntó si quería irme. Le dije que sí, pero que no tenía dónde. Me ofreció quedarme ahí unos días. Lo acepté. Me dio una llave. Me compró cervezas sin decir nada. Ese tipo de apoyo silencioso que se siente más fuerte que cualquier discurso de ánimo. Me acuerdo que me dijo, mientras me pasaba una cerveza fría, a veces no se trata de entender, se trata de no quedarse. Volví a casa al día siguiente. Ella no preguntó dónde estuve. No llamó. No mandó un mensaje. Estaba en la cocina cuando entré, como si nada. Me miró como si hubiera salido a tirar la basura. Ni una ceja levantada. Y eso fue peor que cualquier pelea. Me encerré en el estudio. Seguí ordenando los archivos, capturas de pantalla, confirmaciones de vuelo, chats reenviados a mi correo desde la tablet. Empecé a hablar con un abogado. Le mandé todo. Me dijo que, por ahora, lo más importante era asegurarme de que cualquier movimiento que hiciera estuviera documentado. Me explicó lo básico, separación de bienes, cuentas conjuntas, los movimientos financieros que debíamos congelar. Yo no tenía hijos con ella, gracias a Dios, y eso lo digo con todo el peso de alguien que ya estaba dispuesto a tenerlos, así que eso me daba margen para actuar sin tener que pensar en custodia o en peleas legales eternas. Aún así, cada paso dolía, porque no era solo dejarla a ella, era dejar la vida que habíamos proyectado, la casa que compramos juntos, el perro, las fotos, las rutinas de años, era ver cómo todo se convertía en evidencia, fría, objetiva, impersonal. Esa semana, ella me pidió que habláramos, dijo que notaba tensión,
como si no supiera por qué. Me senté con ella en el living, con la carpeta de pruebas sobre la mesa. Le dije, sin rodeos, ya no necesito que admitas nada. Solo quiero que me digas si querés que esto termine rápido o con fuego. Se quedó callada un rato. Me miró como si de pronto entendiera que ya no podía controlar el relato. Que esta vez yo llevaba el volante. Me dijo que no había sido intencional. Que con J solo pasó. Que estaba confundida. Y ahí me reí, no porque fuera gracioso, sino porque esas frases eran tan de libreto, tan prefabricadas, que me dio pena. No por ella, por mí. Por haber creído que con ella había algo distinto. Le dije que íbamos a separarnos, que no había vuelta atrás, que no quería pelear por cosas, que no iba a exponerla públicamente, pero que si intentaba manipular el proceso, entonces sí iba a hacer todo lo posible por dejar claro lo que pasó. Y ahí le mostré las pruebas, sin gritar, sin dramatismo, le pasé cada hoja, cada captura, cada itinerario. No lloró, no se indignó, solo los miró. Sabía que la tenía, que ya no podía jugar con las medias verdades. Y lo más perturbador, parecía aliviada. Como si la verdad la liberara. Como si, en el fondo, ella también quisiera que todo se cayera de una vez por todas. Nos dimos una semana para empezar a dividir lo que había que dividir. Le propuse que me quedara yo con la casa, ella apenas la usaba, siempre estaba en otro lado, y que buscara un lugar para irse. Me dijo que no tenía a dónde ir. Le ofrecí dinero para los primeros meses de alquiler. Y me odió por eso. No porque le negara algo, sino porque la trataba como alguien que ya no era mi igual. Le hablaba como a una extraña, con cortesía, con frialdad. Y ahí entendí lo peor de todo. No era que me había dejado de querer, es que me había dejado de respetar hacía mucho. Porque cuando alguien respeta lo que tiene contigo, no hace lo que ella hizo, no lo esconde, no lo normaliza, no te convierte en un mueble mientras se besa con alguien más en tu ciudad, en tu barrio, en tu vida. No te mira a los ojos mientras planea cómo pasar el próximo fin de semana en una cama ajena. Cuando alguien te respeta, te cuida incluso cuando está dejando de amarte. Y ella ya no me cuidaba. Lo entendí todo esa noche. Y no dormí por primera vez no por ansiedad, sino porque empecé a planear cómo me iba a reconstruir. Esa semana fue un cementerio emocional. No hubo gritos, ni platos volando, ni lágrimas dramáticas. Solo dos personas caminando por la misma casa sin tocarse, sin mirarse, compartiendo silencios que pesaban más que cualquier discusión. Y no sé qué es peor, que te griten que no te aman o que simplemente dejen de hacerlo sin decir una palabra. Ella empezó a empacar algunas cosas. Primero las pequeñas, maquillaje, libros, ropa de gimnasio. Decía que solo iba a ordenar un poco, pero yo sabía que se estaba preparando para irse. Lo curioso es que ni siquiera hablábamos del cuándo o del cómo. Era como si estuviéramos actuando una obra donde el final ya estaba escrito y solo teníamos que repetir los pasos. Yo, mientras tanto, me aferraba a la rutina como un náufrago a un pedazo de madera. Me levantaba a la misma hora, caminaba al mismo café, trabajaba en silencio. Pero todo se sentía hueco, automático. Como si la vida se hubiera puesto en piloto. Lo único que me mantenía firme era la decisión tomada. El saber que no había vuelta atrás. Que esta vez no iba a ceder ni un centímetro. Una noche, me llamó J. Sí. El tipo al que alguna vez saludé en mi propia casa. El que se sentó en mi mesa, comió mi comida, y miró a mi esposa como si no existiera un límite entre lo permitido y lo miserable. Me llamó desde un número que no tenía guardado, y aún así supe que era él. Atendí sin decir nada. No quiero problemas, solo quería explicarte algo, me dijo. Me reí. Explicarme. Como si explicar lo hiciera menos asqueroso. ¿Querés hablar de hombre a hombre? Le dije. Perfecto. Empecemos por ahí. ¿Qué tipo de hombre se acuesta con la esposa de otro? Hubo silencio. Después una disculpa tibia. Dijo que no fue planeado, que las cosas se dieron, que ella le dijo que nuestra relación estaba rota hace tiempo. Todo lo que uno espera de alguien que necesita justificarse para poder dormir tranquilo. No lo insulté. No le grité. Solo le dije que jamás volviera a llamar. Que si quería redimirse, que lo hiciera mirándose al espejo, no buscando mi perdón. Colgué. Y por primera vez, me sentí completamente vacío. No por lo que hizo él, sino por haberle abierto la puerta a mi vida sin sospechar nada. Porque ese tipo no entró rompiendo paredes. Entró porque yo dejé la puerta abierta. Por confianza. Por amor. Por estúpido. Ese mismo fin de semana, ella me pidió una última conversación. Dijo que no quería que las cosas terminaran así. Me citó en el parque donde solíamos ir con el perro los domingos. El símbolo perfecto de lo que fuimos. Yo acepté. No por nostalgia. Quería verla decir adiós sin tener una pared de por medio. Llevaba esa chaqueta gris que yo le regalé el invierno pasado. La misma que usó en las fotos de nuestro viaje a Seattle. Y verla ahí, con esa ropa cargada de recuerdos, dolía más que cualquier palabra. Me dijo que lo sentía. Que no pensó que iba a llegar tan lejos.
que no era feliz, que se había sentido sola por mucho tiempo, y que no supo cómo decírmelo, que con J se sintió vista. Esa fue la palabra que usó. ¿Vista? Como si yo hubiese sido un fantasma durante años. Le respondí que si eso era cierto, entonces se había ido de la peor manera, que no se va con otro, se va primero uno mismo, que si se sentía invisible, me lo hubiera dicho, que no se traiciona así, no después de construir una vida entera con alguien, y lo que más me dolió fue que no negó nada, solo bajó la mirada y se quedó callada. No sé si algún día vas a perdonarme, dijo. Le dije que no pensaba hacerlo. Pero tampoco te odio, agregué. Porque odiarte sería seguir atado. Y ya no quiero eso, no quiero llevarte más conmigo. Se fue sin decir una palabra más. Esa noche dormí solo en la casa. Y por primera vez, dormí bien. El silencio ya no era el de la incomodidad. Era el de la paz. Y en medio de todo ese dolor, empecé a entender algo. Perder a alguien que no te valora no es una tragedia. Es una liberación lenta, áspera, pero necesaria. Pasaron unos días desde aquella conversación en el parque, días en los que no recibí ni un solo mensaje suyo, ni una llamada, ni un ¿cómo estás? Y no porque no tuviera nada que decir, sino porque, supongo, para ella ya estaba todo dicho. O peor, porque para ella lo nuestro ya estaba enterrado desde mucho antes. Lo que para mí fue un derrumbe, para ella fue una mudanza emocional que venía haciendo en secreto. Yo seguía en la casa. Ella ya no vivía ahí. Se había llevado la mitad de sus cosas, algunas de las cuales yo ni siquiera noté que faltaban. Como si su presencia se hubiera ido borrando sola. Dejó su cepillo de dientes, su perfume en el baño. ¿Por olvido? ¿Por culpa? ¿O porque en el fondo no quería que fuera tan definitivo? No lo sé. Pero una noche agarré todo eso, lo metí en una caja y la dejé en el cuarto que usábamos de oficina. No por despecho, por necesidad. Empecé a limpiar, literal y emocionalmente. Tiré papeles viejos, cambié las sábanas, guardé los álbumes. Me di cuenta de cuántas cosas estaban puestas en ese lugar para ella. Las cortinas que eligió. Los cuadros, hasta los platos, carajo. Era como vivir en un museo de una relación muerta. Y cada rincón tenía algo que te decía ella estuvo acá. El trabajo no era solo cerrar una etapa, era desalojarla. Un sábado por la mañana, salí a caminar sin rumbo. Me crucé con una pareja que caminaba abrazada. Se reían de algo que escuchaban en un solo auricular. Y ahí, sin avisar, me cayó la ficha de lo más jodido de todo. Yo no solo estaba de duelo por ella. Estaba de duelo por mí mismo, por el tipo que solía ser cuando estaba enamorado, por el que confiaba sin miedo, por el que pensaba que el amor podía con todo. Ese tipo ya no estaba. Lo había reemplazado una versión más callada, más desconfiada, más cansada. Empecé terapia, no para entenderla a ella, ni la infidelidad, ni qué fue lo que falló. No, fui para entender cómo carajo llegué al punto de ignorar tantas señales, cómo me tragué la angustia durante tanto tiempo con tal de sostener algo que ya estaba roto. El psicólogo, muy directo, cosa que agradezco, me dijo algo que me pegó fuerte. Cuando uno no quiere perder, muchas veces se pierde a uno mismo. Tenía razón. Me perdí a mí mismo tratando de salvar lo que ella ya había dejado caer. Me volví un experto en justificarla, en minimizar las cosas, en aguantar. Como si el aguante fuera una virtud, como si amar significara resistir hasta que no quede nada de vos. Y ahora me estaba pagando el precio, una casa vacía, una confianza hecha trizas, y un corazón que ya no sentía nada. Algunas personas, cuando les conté, me dijeron que la enfrentara públicamente, que le hiciera pasar vergüenza, que expusiera su traición. Pero yo no quería venganza. Quería reconstruirme. Y eso no se logra con odio, se logra con límites, con decisiones firmes, con mirar hacia adelante aunque te tiemblen las piernas. Una tarde cualquiera, revisando viejos archivos en la computadora, encontré un vídeo, un viaje a Colorado. Era invierno, nieve por todos lados. Ella estaba en primer plano, sonriendo, diciendo algo que no se escuchaba bien. Yo estaba detrás de cámara, riéndome. El perro saltaba al fondo. Lo pausé. Y me di cuenta de algo devastador, no reconocía a esa pareja. No éramos nosotros. Éramos una versión vieja, de otro tiempo, de otra vida. Una vida que ya no existe. Que no va a volver. Y me largué a llorar. Pero no por ella, por mí. Por todo lo que creí que tenía y no tuve. Por lo que imaginé que íbamos a hacer y que quedó trunco. Por el hogar que construí sobre una mentira lenta, disimulada, casi quirúrgica. Lloré en silencio. Solo, sin nadie que me viera. Y después me levanté, cerré el vídeo, y seguí con mi día. Porque el duelo también es eso, saber que vas a quebrarte una y otra vez, pero igual seguir. Una vez que ella se fue definitivamente, la casa no se sintió más tranquila, se sintió hueca. Como si el eco de todo lo que no dijimos siguiera rebotando en las paredes. Al principio pensé que ese silencio iba a darme paz, que con su ausencia vendría la calma, la claridad, la reconstrucción. Pero no fue así.
al menos no de inmediato. Lo que vino fue una versión más honesta del dolor, esa que no te grita, pero te susurra todo el tiempo. Algunos amigos empezaron a invitarme a salir más seguido, como si creyeran que la solución era distraerse. Y aunque lo agradezco, entendí rápido que no hay distracción que tape un duelo que todavía tiene sangre fresca. Salí un par de veces, tomé algo, hablé con gente, pero todo me sonaba falso, superficial. Como si me hubieran sacado de un idioma emocional y ahora todo lo que me decían no tuviera traducción. Uno de esos fines de semana, alguien me dijo, tenés que volver al ruedo. Como si amar otra vez fuera un trámite, como si el problema fuera que estaba solo, y no lo que me hicieron mientras todavía estaba acompañado. Sonreí, agradecí el trago, y me fui antes de medianoche. Llegué a casa y entendí algo claro, no quiero volver al ruedo. Quiero volver a sentir que no tengo que estar en guardia todo el tiempo, que no tengo que pensar me estará mintiendo, cada vez que alguien sonríe. Unos días después, recibí un correo de ella. Asunto, solo quería hablar. No lo abrí al instante. Lo dejé ahí, sin tocarlo, como una bomba que todavía no explota. Lo abrí recién al segundo día. El mensaje era largo, escrito con esa mezcla de culpa y autojustificación que se vuelve casi un idioma aparte. Me decía que estaba arrepentida, que sabía que había destruido algo hermoso, que no quería terminar así, que a veces uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Todo eso después de meses de silencio, de mentiras, de camas compartidas con otro mientras yo pagaba las cuentas y cuidaba la casa. Me pidió que habláramos, que, aunque no fuera para volver, necesitaba decirme cosas en persona. Y ahí es donde tuve que ser más fuerte que nunca, porque en otro momento, habría accedido. ¿Por necesidad de cierre? ¿Por debilidad? Por esa costumbre enfermiza de seguir dándole lugar a quien ya demostró no saber cuidar el espacio. Pero esta vez no. Le contesté con un solo párrafo. Te deseo claridad. Pero yo no necesito más explicaciones. Ya sé quién sos cuando nadie te está mirando. No respondió. Y no lo esperaba. Ese mismo día, mi abogado me dijo que los papeles estaban listos, que solo faltaba firmar. Fui al estudio con el corazón apretado, no por dudas, sino por el peso simbólico del gesto. Firmar era ponerle fin legal a algo que emocionalmente ya había muerto hacía tiempo. No me tembló la mano. No tuve ganas de llorar. Solo lo hice. Al salir, caminé varias cuadras sin rumbo, como en una película vieja, con música de fondo en mi cabeza. Pero no fue épico, fue frío, fue simple, como tachar un nombre de una lista. Esa noche, me senté en el sillón con el perro enroscado a mi lado, y puse una playlist vieja que usábamos los domingos. Y ahí sí, el primer acorde me quebró. Porque el corazón no entiende de firmas, ni de lógica, ni de estrategia. El corazón escucha una canción y vuelve al día en que bailaban descalzos en la cocina. Pero también entendí que no quiero borrar eso, porque esos momentos existieron. Porque esa versión de nosotros fue real en su tiempo. Porque, aunque ella traicionó, yo no lo hice. Yo fui entero. Yo fui honesto. Yo no mentí para salir corriendo a otra cama. Y si algo me queda claro, es esto, el problema nunca fue que me rompieran el corazón. Fue que lo rompieran sabiendo que yo se los había dado entero. La diferencia es abismal. La mañana después de firmar los papeles, me desperté sin alarma. No porque estuviera descansado, sino porque mi cuerpo ya no distinguía entre sueño y vigilia. Me levanté, hice café, alimenté al perro, y me senté frente a la ventana, mirando una ciudad que ya no parecía la misma. Y me di cuenta de que algo había cambiado. Esta vez no me dolía. No me dolía pensar en ella. No me dolía la casa vacía. No me dolía el recuerdo. Lo que sentía era otra cosa. Algo más parecido al vacío que queda cuando sacas un mueble viejo. Espacio. Ruido de eco. Pero también, posibilidad. No voy a mentir, no estoy curado. No soy un nuevo hombre. No me levanté con ganas de escribir un libro de autoayuda. Lo que soy es alguien que ya no se busca en los ojos de otra persona. Alguien que dejó de idealizar lo que podría haber sido, para ver lo que realmente fue, un amor que no alcanzó. Una tarde, casi por accidente, la vi. Estaba saliendo de una cafetería, sola, sin maquillaje, con ropa cómoda, auriculares puestos. Nos cruzamos apenas por un segundo. Ella me vio, bajó la mirada. Yo solo seguí caminando. No por orgullo, sino porque no había nada más que decir. No hay mensaje más claro que el silencio de alguien que ya no espera nada. No te voy a vender la idea de que uno sale más fuerte. A veces uno solo sale distinto, más escéptico, más selectivo, más consciente. Y eso no te convierte en una mejor versión de vos mismo automáticamente, solo te obliga a mirar distinto. Con el tiempo, aprendí a vivir solo. No hablo de aprender a cocinar o pagar las cuentas, hablo de vivir en voz baja, de disfrutar el café caliente sin alguien enfrente, de mirar una película sin tener a quien contarle la escena que te gustó, de reírte solo sin sentirte ridículo, de no compartir cada pedazo de tu día para validarlo. Hay algo profundamente humano en volver a ser uno después de haber sido nosotros.
Lo difícil fue dejar de preguntarme por qué lo hizo, y empezar a preguntarme por qué lo aguanté. Y la respuesta no fue bonita. Lo aguanté porque tenía miedo. Porque me enseñaron que amar era aguantar. Porque confundí compromiso con resignación. Porque tenía más miedo de estar solo que de estar con alguien que ya no me elegía. Ahora lo veo claro, cuando alguien te ama, no te pone en duda. No te esconde. No te culpa por sospechar. Cuando alguien te ama, lo hace de frente, aunque tenga miedo. Aunque esté roto. Aunque no sepa cómo. Pero nunca traiciona con tanta calma como ella lo hizo. No sé si ella y J siguen juntos. No me importa. No hay odio. No hay deseo de revancha. Solo indiferencia. Y esa indiferencia no es frialdad. Es libertad.